Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go y en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Hoy por RPC Televisión va la señal del partido Alemania contra Japón en el Mundial de Qatar 2022. Bienvenidos a esta emisión de hoy, miércoles 23 de noviembre del año 2022 de Cuarto Poder. En las noticias internacionales hay que destacar varios aspectos importantes, tal como habíamos planteado ayer. El Parlamento Europeo finalmente el día de hoy declaró a Rusia como un estado promotor del terrorismo. En esos mismos momentos en que se daba la sesión del Parlamento Europeo en la ciudad de Estrasburgo, Rusia bombardeaba varios puntos de la ciudad de Zaporilla en Ucrania, y entre ellos una maternidad, causando la muerte, por lo menos hasta ahora, de un recién nacido. Esas son las acciones que han llevado a que esta moción de un parlamentario europeo haya sido aprobada en la sede del Parlamento Europeo, con una serie de consecuencias de carácter más que todo diplomático, simbólico si se quiere, porque es bastante improbable, dada la actitud que ha demostrado Vladimir Putin, que este tipo de declaración le haga retornar a la sensatez para suspender estas acciones militares que ya van mucho más larga de lo que él mismo planificaba, causándole costos enormes no solamente a la economía del mundo, sino también a la propia economía rusa y, por supuesto, el desprestigio internacional que es de todos conocidos. Muy bien, en Brasil, por otro lado, el presidente aún en ejercicio, Jair Bolsonaro, junto con el jefe de su partido, el Partido Liberal, han impugnado algunos de las mesas de escrutinio en las elecciones de segunda vuelta o balotaje, en la que el candidato opositor, Luis Ignacio Lula da Silva, resultó triunfador. Según la denuncia, hubo algunas irregularidades en determinadas máquinas de votación electrónica. Sin embargo, es bastante improbable que el Tribunal Supremo Electoral acoja esta denuncia. De hecho, le ha pedido a los denunciantes que corrijan el texto de la misma. Y esto porque en Brasil el resultado fue certificado por el Tribunal Supremo Electoral y además aceptado por la mayoría de los partidos políticos de Brasil. De hecho, hasta el partido de Jair Bolsonaro, el Partido Liberal, hasta ahora se pronuncia y solo con respecto a determinadas máquinas de votación. Y por otra parte, en Estados Unidos, desafortunadamente en Virginia, en un almacén Walmart, se produjo otro tiroteo masivo. Un atacante causó la muerte de 6 personas que estaban dentro de este almacén, de esta tienda muy conocida, muy popular, Walmart. Según información de la policía, también el atacante fue abatido a tiros. Así que otro tiroteo masivo, otra tragedia que causa la muerte de personas inocentes. Y mientras tanto, el presidente Biden, tratando de pasar normas y leyes que restrinjan aún más el uso de armas y la adquisición de armas en Estados Unidos. Sin embargo, es poco probable que lo logre ahora que los republicanos dominan o tienen mayoría en la Baja Cámara de Representantes. Muy bien, vamos ahora al plano local. En el plano local tenemos información que tiene que ver, por ejemplo, con el programa Medixol. Ustedes recordarán el programa Medixol, una propuesta hecha a mediados de año a raíz de las protestas que se dieron en julio por el alza de los precios de la canasta básica, por el alza de los precios del combustible y por el alza de los precios de los medicamentos, que ya de por sí eran entre los más caros de Latinoamérica, los medicamentos en Panamá. Pues bien, este programa Medixol, que supuestamente tenía el propósito o tiene el propósito de que las personas que son aseguradas o beneficiarias de la Caja del Seguro Social, cuando vayan a alguna de las farmacias de la Caja del Seguro Social y no haya en existencia el medicamento que les ha sido recetado por el médico, pueden acudir a una farmacia privada de una lista de farmacias y
solicitar ahí ese medicamento y entonces el Seguro Social le cubre a la farmacia privada dicho medicamento. En agosto de este año, el anuncio de la Caja del Seguro Social había sido que el Medixol no había sido utilizado porque no había desabastecimiento, no se había producido desabastecimiento, y esa fue una noticia como el 22 de agosto a través de todos los medios de comunicación. Bueno, ahora la propuesta es ampliar el Medixol a mayor número de medicamentos. Yo no sé, Flor, salvo mejor opinión, a mí me parece que ha habido suficiente tiempo para que la Caja del Seguro Social, incluso hicieron una especie de show con el tema de traer una caja de medicamentos O una cajita, disque simbólica. desde Colombia, para evitar el desabastecimiento. Pero esto de ampliar el programa Medixol a más medicamentos, si bien puede tener un propósito positivo, lo que revela es la incapacidad de abastecer a los medicamentos que requiere la población. Es que siguen poniendo curitas en un problema que necesitas una cirugía. Sí, correcto. Y hay otro tema, Guido, hay otro tema importante. Ayer hubo problemas con el app de recolección de firmas del Tribunal Electoral. Primero, vi muy pocos candidatos en el Tribunal Electoral, muy pocos interesados en que el app funcione. Segundo, vi el caso de activistas a quienes les quitaron la posibilidad de usar el app sin siquiera haber recogido firmas. O sea que no es que cometieron una irregularidad y lo sancionan quitándoles el acceso al app, sino que le van quitando acceso a activistas que ni siquiera han recogido una firma. Y repito, me sorprendió ver a tan pocos candidatos, aspirantes a puestos de elección popular en el Tribunal Electoral. Y para este tema, Guido, hemos invitado a dos precandidatas por la libre postulación, Samantha Akrish y Serena Bambas. Ellas dos estuvieron ayer en el Tribunal Electoral y me gustaría que nos cuenten qué fue lo que pasó. ¿Ya tenemos a ambas en línea a través de vía Zoom o todavía? Sí. Bueno, fíjate, quiero destacar también, antes de entrar con Samantha y con Serena, candidatas por la libre postulación. En el caso de Samantha es candidata, entiendo, a diputada en el circuito 8-3. En el caso de Serena es candidata a representante del corregimiento de San Francisco. El tribunal ayer emitió una nota de prensa indicando que efectivamente se reanudaba el uso del app como uno de los mecanismos para búsquedas de firmas de apoyo a los precandidatos de libre postulación. Y resaltaba en su nota de prensa que el app se ha reanudado con todos los activistas acreditados que han venido haciendo uso correcto y en cumplimiento de los decretos reglamentarios y su manual de uso, de acuerdo con el informe de la Dirección de Auditoría Interna. Una vez ese informe esté validado por la Universidad Tecnológica de Panamá, los precandidatos tendrán la oportunidad de ver los videos que son susceptibles de anulación de firmas de respaldo por incumplimiento del reglamento reglamentario y manual de uso del app. Eso, hasta ahí la nota del Tribunal Electoral. De manera pues que parece que no es tan así como se dice, o estoy mal, Serena y Samantha. Hola, buenos días a todos y bueno, primero agradecer la oportunidad de tener este espacio porque yo creo que es muy importante hacer docencia, ya que la manera en que se está comunicando de parte del Tribunal Electoral no solamente no es correcta, sino hay una falta de ética bastante grande en la manera que se está comunicando porque nos está dejando a nosotros los precandidatos mal. Como bien lo menciona, el día de ayer se reanudaba la aplicación como uso, uno de los métodos de recolecciones de firmas y entre ellos, nosotros a las 6 de la mañana, que es el horario que se nos estipula, pues nos damos cuenta que la gran mayoría de los candidatos y activistas no tenemos acceso. Se nos aparece un mensaje en la aplicación como si no existiéramos, el usuario no existiera. Nosotros nos trasladamos entonces al Tribunal Electoral, donde se nos indica preliminarmente de que hemos sido inactivados. Este es un concepto jurídico que lastimosamente no existe. Nosotros hemos tenido varios decretos que regulan tanto el uso de la aplicación y un manual que es el que regula todo el proceso de libre postulación en general. Y cuando nosotros nos encontramos con esto, que nos lo dicen de manera no oficial, funcionarios del Tribunal Electoral, nos damos cuenta que básicamente pues están improvisando a este punto de la partida.
Lo que sale en el comunicado y lo que insinúa el comunicado del Tribunal Electoral es que hay candidatos y activistas que están haciendo mal uso de la aplicación y que por lo tanto de esa manera favorecieron sus firmas. Sin embargo, la realidad es que el Tribunal Electoral no está en capacidad de poder distinguir las personas que actuaron con dolo y las personas que hasta el sol de hoy se le anularon videos sin saber las motivaciones del por qué. Nosotros teníamos entendido que el 29 de noviembre era la fecha a donde se iban a arrojar los números finales de la auditoría interna, no externa, que realizó el Tribunal Electoral. Sin embargo, nos despertamos de que, con las noticias de que el Tribunal Electoral decidió sancionar, porque tuvo una sanción, a los candidatos antes de poder siquiera llegar a la conclusión de si las firmas son anulables o no son anulables. Exactamente. También se nos dijo que íbamos a recibir un correo donde se nos indicaba cuándo podíamos ver esos videos supuestamente anulables. A la fecha no ha sucedido. Se nos sancionó a nosotros los candidatos y a más de 1.600 activistas. Tuvimos acceso informal a una lista a donde se suspenden a más de 1.600 activistas y todavía a la fecha no sabemos por qué. Se le quitaron firmas a personas que ni siquiera habían recogido, se le quitaron permisos, accesos a personas que ni siquiera habían recogido firmas. Correcto. En mi caso muy particular, tuve la oportunidad de ver un activista que nunca ha recogido una sola firma, sin embargo se le suspendió el acceso a la aplicación para poder recogerlas. Y supuestamente el motivo por el cual estaban anulando firmas y suspendiendo activistas o inhabilitando activistas era precisamente porque tenían 2 o más videos que no estaban correctos. Entonces, ¿eso cómo puede suceder si nunca han buscado firmas? ¿Cómo es la caso, atención de las personas que atienden en el call center? bueno, la verdad es que el call center es bastante ineficiente, sobre todo con las personas de la tercera edad, con personas que tengan discapacidad. Hemos visto situaciones de verdad que se puede mejorar. Hasta el sol de hoy, yo no he recibido ningún tipo de correo por parte del Tribunal Electoral explicándome por qué fui inhabilitada cuando no me han anulado ninguna firma. Yo creo que la comunicación por parte del tribunal ha sido pésima. Estuvimos casi 4 o 5 horas sentadas ayer esperando que nos dieran una respuesta contundente y el comunicado de hoy es aún peor. Creo que quieren ponernos todos en una misma canasta. Cuando hablaron sobre una vulnerabilidad del sistema y que estaban haciendo, pues, que estaban utilizando la vulnerabilidad del app para hacer firmas que no eran adecuadas, tenían que certificar cuáles eran las que estuvieron hechos con dolo, pero si los ponen a todos en un paquete, lo único que hacen es que la ciudadanía va a dejar de apoyar a los precandidatos y sobre todo a las personas que quieren en algún futuro ingresar a la política, porque eso es lo que también estamos tratando de hacer los jóvenes, darle esa esperanza o darle ese empuje a otras personas que se involucren de una vez ya las personas que piensan que todo va a ser igual. Y eso es triste porque al final la democracia se tiene que cuidar, no solamente es ir a votar el 4 de mayo del 2024, es cuidar todo el proceso y ahora mismo las personas están muy apáticas en seguir firmando porque piensan que todo está enredado. Y en verdad es muy difícil que alguien que no esté dentro de la contienda pueda entender, porque hasta nosotros que somos precandidatos estamos bastante confundidos con la falta de comunicación del tribunal y de verdad esto se tiene que resolver lo antes posible. Por lo que me dicen, tanto Samantha como Serena, por lo que han expresado, debo entender que han inhabilitado a activistas que no habían estado recogiendo firmas con anterioridad o que no tenían, en el caso de Serena, Serena dice que da a entender que ella misma ha sido inhabilitada cuando a ella no le han anulado ninguna firma. ¿Es así, Serena? No me han anulado ninguna firma hasta el momento, tampoco, lo que pasa es que tampoco la auditoría, no nos han dado el resultado de la auditoría, o sea, hicieron los pasos como al revés, tenían que esperar la auditoría, tenían que decirnos por qué nos están inhabilitando o suspendiendo y de esa razón, ¿por qué? Porque es muy fácil
que la situación de cuando uno va a buscar una firma, por ejemplo, si no hay buena luz, si la persona no dice tu apellido correctamente, hay tantos factores, pero eso es muy diferente hacer las cosas con dolo y buscar la falla de la aplicación para hacer una firma de manera incorrecta. Por eso es que hay que hacer la auditoría y que nos digan cuáles son las firmas que nos van a anular para que nosotros podamos decir, bueno, a raíz de esto, anúlame, pero no me suspendas, no me inhabilites, porque tenemos que seguir buscando firmas. Y hay activistas que nunca buscaron una firma y están inhabilitados también. A mí me sorprendió, Serena, Samantha, ver a tan pocos candidatos interesados ayer buscando información en el Tribunal Electoral. ¿Eso a qué lo atribuyen? ¿Será que están colgando la toalla o Te voy a que ser muy no sincera, todos Flor. son afectados? Adelante. Te voy a ser muy sincera, Flor. Esto para mí ha sido devastador. Yo esperaba llegar al Tribunal Electoral y ver filas de gente exigiendo sus derechos. En el derecho, en derecho en general, a nivel mundial, primero se hacen acusaciones, se muestran evidencias y después hay sanciones. Como bien lo dice Serena, actuamos al revés. El día de ayer, si estuvimos 5 precandidatos exigiendo respuestas en el Tribunal Electoral, fue mucho. La sumicidad que han tenido algunos precandidatos es sumamente lamentable, porque muchos de ellos no han guindado los guantes, no han tirado la toalla y siguen buscando firmas, simplemente se han adaptado a las injusticias del Tribunal Electoral. Muchos candidatos tienen miedo de salir en espacios públicos, como estamos haciendo nosotros, denunciando las irregularidades, denunciando la falta de transparencia, porque tienen miedo que el Tribunal Electoral siga tomando represalias en contra de nosotros. Y precisamente esa sumicidad y esa falta de transparencia y esa falta de exigir nuestros derechos básicos como candidatos es lo que nos ha llevado a este punto. Yo estoy segura que si ayer de los 1.600 precandidatos independientes hubiésemos ido 500, otro gallo cantaría, porque no hubieran tenido otra manera más que darnos respuesta y darnos la cara. Ningún funcionario de alto nivel quiso responder ante nosotros, pero claro, si éramos 3 gatos, eso no hace bulla. Pero si hubiésemos sido más, si más personas hubiesen estado interesadas en exigir una respuesta contundente y real y no la que recibimos, esto hubiese sido un panorama totalmente diferente. Pero si nosotros entre candidatos independientes no logramos una unidad en los temas de injusticia con el árbitro, porque lo que está pasando es que muchos le tienen miedo al árbitro, entonces vamos a seguir en el mismo juego. El Tribunal Electoral se inventa algo diferente todas las semanas para apagar los fuegos ante las 1000 injusticias que han sucedido una y otra vez. Y es porque no estaban preparados para este proceso. Y está bien, son ensayo y error. Lastimosamente pareciera que somos conejillos de India, pero vayan respondiendo, vayan comunicando y actúen de manera transparente. No sancionen antes de que siquiera puedan demostrar algún tipo de acusación en contra de nosotros. Sí, Buenos días, Guido, buenos días. días, Flor, también a nuestras invitadas esta mañana. Un elemento que pongo sobre la mesa que no sé si va a aumentar el malestar, si va a traer tranquilidad o qué va a causar. Ayer cuando conversamos con el magistrado Luis Guerra y hablábamos de poner en uso nuevamente el app el día de ayer, él adelantó que la fecha en que se va a confrontar a los candidatos o precandidatos con con las anomalías sería el día 29. Esa es la fecha que él dio a conocer ayer el martes, sí. en la entrevista. No sé esto qué aporta sobre la mesa, si esto trae tranquilidad, si le genera más incomodidad. E igualmente ese detallito del miedo que habló una de nuestras entrevistadas esta mañana, disculpe que me estoy sumando al panel. ¿Por qué le temen al Tribunal Electoral? Quienes le temen, ¿por qué le temen? Bueno, de mi parte sí te puedo adelantar que el miedo nace de la falta de conocimiento del proceso. O sea, no tanto el miedo, más que nada la Es incertidumbre. es al ver cómo el Tribunal Electoral ha actuado de manera muy improvisada. Hay mucho temor de que a raíz de esa improvisación se vaya siguiendo tomando decisiones que afecten directamente la figura de la libre postulación. De esa manera, yo creo que nos hemos acoplado a decisiones que ha ido tomando el tribunal una y otra vez. En cuanto al tema de la tranquilidad o no tranquilidad que nos pueda dar el 29 de noviembre,
como te dije, para mí la preocupación es que haya sanciones antes de acusaciones. Eso no hay manera de poder justificar eso. El 29 de noviembre, si ese es el día a donde se arrojaba la auditoría y ese es el día donde salían los números y ese es el día donde ya los candidatos pudieron ver los videos a donde se les estaba acusando de mal uso, entonces sancionaban a los candidatos y entonces se le quitaba la habilidad de poder utilizar la aplicación como método de recolección, no antes. Exacto. Entonces, si todavía nosotros entramos a reportes, porque nosotros tenemos un acceso personal a reportes diarios, donde a la fecha todavía no se han anulado firmas por videos mal grabados o videos que no cumplen con los estándares del Tribunal Electoral, entonces, ¿cómo se nos está sancionando de algo de lo que no tenemos conocimiento? Si el 29 de noviembre era la fecha, entonces el 29 de noviembre formalmente se suspendían a los candidatos, pero no se tenía que inventar una figura, que es la inhabilitación, sin tener ningún tipo de conocimiento o comunicación de cuáles son esos resultados de la auditoría. Y una pregunta, ustedes hablaban hace un ratito de la mala atención de los funcionarios que atienden a personas de edad adulta y con discapacidad. ¿En qué consiste ese maltrato? Bueno, consiste en que cuando se llama y la persona tal vez no puede escuchar bien, la tratan de una manera muy fuerte, le repiten varias veces, pero es el tono en la manera que se puede cambiar las cosas. Si hay una persona que tal vez es sordamuda, no hay nadie que pueda que pueda traducir o que le pueda explicar cuál es el procedimiento. En algunas ocasiones se han cerrado llamadas. Las personas se sienten bastante agredidas por parte de algunos de los funcionarios que atienden y hay videos, o sea, esto es lo que estamos hablando, hay cientos de videos en donde podemos comprobar de que se puede mejorar la manera en que atienden en el Tribunal Electoral y sobre todo, al final la democracia es para todos, por si alguien no puede participar. Otra cosa es que muchas personas tienen cédulas nuevas y en el sistema aparecen sus cédulas viejas, o sea, sus identificaciones antiguas, las que tenían cuando cumplieron 18. Entonces, a la misma vez, es como que no procede poder darles la atención, no pueden hacer la firma, porque en el sistema tienen la misma cédula vencida. Entonces, hay como una incongruencia dentro del mismo sistema. Guido. Todas cosas que se puedan mejorar. Pero si el tribunal no se aproxima y no comunica de mejor manera, o sea, esto se va a empeorar. Bueno, muy bien. Ahí está la denuncia, si se quiere, la disconformidad de dos de las candidatas o precandidatas por la libre postulación, una diputada, otra representante, pero coinciden básicamente en tildar este experimento, si se quiere, de la recolección de firmas mediante una aplicación tecnológica como un mecanismo de ensayo y error. Definitivamente que queda como experiencia. Esperemos que el 29 el tribunal pueda sustentar los señalamientos de mala utilización del app para así entonces iniciar, si es que se demuestra, un proceso penal electoral, Hugo Enrique, porque ahí, si bien puede haber equivocaciones, errores, lo que señalaban las dos precandidatas, también puede haber mala utilización por parte de los activistas, no se descarta, aprovechando las ventanas de falla que ofrece la app. Y entonces de hecho, el Tribunal Electoral alega que esto es responsabilidad y culpa de los activistas, no del app. No, pero mira, puede haber de ambas, Flor, porque claro, por ejemplo, en el caso de lo que tú, en el caso de lo que tú, sí, en el caso de si lo el que árbitro parte diciendo que esto es responsabilidad de los activistas y no del app, no me parece que está siendo objetivo. Sí. La verdad es que a mí lo que me preocupa es que siento que hay una relación, por utilizar el término, que debe sanarse entre el tribunal y los precandidatos, porque no le hace bien al proceso que este tipo de tratos o intratos públicos. Llamo la atención que el Tribunal Electoral está utilizando el término uso incorrecto. No veo en la nota, no vi en las declaraciones ayer tampoco un señalamiento de un delito. Sí se habló de de que van a seguir las investigaciones, pero hay que buscar la forma de equilibrar
las cargas para que esta comunicación sane, porque no le hace bien al proceso, porque sí puede desincentivar a quienes de pronto quieren apoyar a algún candidato, etcétera, o escuchaba a algunas candidatas decir, una de las dos entrevistadas hablaba que tal vez algunos ya han colgado los guantes, no sé, y eso es lo que debemos evitar, porque al final de cuentas la democracia también se mide por ese deseo de participar, de servir, de estar. Y sí, ahí está ese riesgo, amén de que no le hace un favor a la imagen de la institución ni al proceso en sí, este cruce o estos señalamientos sin aclaraciones oportunas. Eso creo que es importante. Eso es importante. Y yo también pienso que en este tira y jala y falta de información y decisiones que van primero que los dictámenes, me parece que quien sale ganando son los candidatos más fuertes, los que tienen activistas por montones, los que tienen celulares por montones, porque si a un candidato pequeño le quitan 2 activistas, le quitaron el 90% de sus activistas. Hombre, por eso hablaba de equilibrio, Flor, porque ayer le decía al magistrado Guerra que teníamos el caso, por ejemplo, Iglesias Bloise nos decía que él era su propio activista. Entonces, esos son casos muy especiales porque al final el propio candidato es su activista y hay un caso en Chorrera que se me acercó y me dijo, mi mamá y yo somos los activistas. Entonces, si a los dos se les suspende el uso del app, se quedaría el candidato sin poder buscar firmas por el app y el único activista también. Y él decía, en el caso de la Chorrera, son, si la memoria no me es infiel, 9 casos que él decía podía confirmar. Ahora, ¿se abre esa opción el lunes o simplemente es caso cerrado? No sabemos todavía cuál va a ser el desarrollo. Hay que esperar el dictamen del Así es. 29. Lo cierto es que esto se dio por denuncias de los propios precandidatos sobre mala utilización del app. Recordemos que esa fue la génesis de este proceso de revisión, suspensión, inhabilitación. Ese detallito no es cualquier cosa. Sí. Ese detallito no es cualquier cosa. También nos habla de que sí, existe la posibilidad de que haya candidatos que se hayan aprovechado de la falla del sistema, pero que también hay candidatos serios que al ver la falla notificaron al árbitro, porque errar es de humanos, y que el propio tribunal haya dicho, sí, había una falla, ya la hemos corregido, creo que se opera en la dirección correcta. Es decir, revolviendo más el agua, enturbiándola más, no logramos nada. Lo que sí tienen que hacer los protagonistas de esto es tratar de encontrar algún nivel de comunicación y de sanar una relación que en algunos casos siento que se va enconando la herida, y eso no es bueno. Así es. Bueno, vamos al cambio. Gracias a Serena, gracias a Samantha. Y ya regresamos en Cuarto Poder con nuestro siguiente invitado a hablar de economía. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder con nuestro invitado aquí en el estudio, el doctor Ernesto Bazán, economista, estudioso de los temas económicos y de varios temas, realmente tanto en el ámbito nacional como internacional. Doctor Bazán, hay un déficit fiscal a septiembre, el cierre de septiembre, de Son casi... 3.527 millones. Correcto, de más de 3.500 millones de dólares. Que representa el 5.2% del PIB. Del PIB. Y que eso se vuela el límite que tenemos comprometido. Pasa el límite de la ley de responsabilidad fiscal y puede, de continuarse esa tendencia, como parece que va a continuarse en el último trimestre del año, puede terminar con una pérdida del grado de inversión de Panamá. Bueno, indudablemente, primero se estaría incumpliendo la ley, ¿no? En primer lugar, si es que se sobrepasa ese 4%, y en segundo lugar, se estaría incumpliendo un compromiso con las calificadoras de riesgo. Perderíamos credibilidad, y teniendo en cuenta que ya tenemos 2 calificadoras de riesgo que nos tienen asignada la perspectiva negativa, ¿no? Entonces el escenario se hace más probable para un descenso en la calificación de riesgo. Ahora, tiempo, en lo que queda, ¿hay espacio de manejo para corregir, para no caer en el incumplimiento de la ley? Es muy difícil. Yo calculo que tendría que el Estado reducir ese
ese déficit más o menos en 900 millones, tendría que reducir el déficit de 3.500 a 2.600. Ojo que en el último trimestre aumentan los ingresos, pero también aumentan los gastos. Entonces, tendrían que aumentar los ingresos por encima del aumento de los gastos en por lo menos 900 millones de dólares para que eso ocurra. Y eso es realmente bastante difícil. Por lo tanto, estamos ante un escenario sombrío que nos pone en amenaza de no solamente un incumplimiento legal de la ley, sino de nuestra propia credibilidad con las entidades internacionales. Oye, y si a eso le sumamos el ingrediente adicional de la presencia, digámoslo así, vibrante y notoria de la nueva embajadora de los Estados Unidos en Panamá, o Enrique, tú que tuviste oportunidad de estar ayer en la conferencia de prensa en la sede de la embajada en La Cresta, ahí hay un elemento interesante, porque ella reiteró como uno de los puntos de su agenda la lucha contra la corrupción, que esa es una de las materias. Son tres puntos justamente: combate a la corrupción, migración y el tema del comercio, en específico la atracción de inversiones. Correcto, pero todas relacionadas de alguna manera. Entonces, si a eso, si a ese elemento económico fiscal le añadimos el ingrediente diplomático de la relación con Estados Unidos y la presencia después de 5 años de la embajadora y el compromiso que ella reiteró que tiene en la lucha contra la corrupción, Hugo Enrique, tenemos un cóctel ahí medio explosivo. Mire, el tema de la corrupción nos tocó a nosotros hacer la pregunta. Eran cinco oportunidades para preguntar, no había espacio para repregunta. Y la pregunta que le hicimos realmente fue ¿cómo? Porque ya en mayo había dicho que su agenda contemplaba el tema corrupción. El tema es ¿cómo puede una embajada luchar contra la corrupción? En la práctica, hombre, lo estamos viviendo. Las empresas estadounidenses ya van para más de 2 lustros de no participar en actos públicos en Panamá, hombre, porque tenemos esa mancha de país corrupto, tenemos que ser francos. Y si se meten en un acto público en Panamá, la van a pagar en Estados Unidos estas empresas. Así que para responder el cómo, creo que tendremos que esperar una entrevista one-on-one con la propia embajadora en su momento. Pero la realidad es esa, ahí está. En cuanto a las inversiones, también fue muy diplomática. O sea, inversiones vía nearshoring, lo que se ha hecho hasta ahora, los acercamientos, pero en concreto muy poco, muy poco. Inmigración sí fue un poco más específica, el aumento de los 18 millones de dólares que se están aportando, muchos de ellos a través de ONGs, y que ella va a estar en Darién próximamente, porque claro, evidentemente este problema toca directamente a los Estados Unidos. Ese es el fundamento que hay. Pero en lo que tiene que ver con economía, la gran pregunta es cómo los Estados Unidos pueden luchar contra la corrupción en Panamá, si ya de hecho tenemos un resultado, ¿no? Buena pregunta, Hugo. Mira, Estados Unidos desde hace algún tiempo está buscando de una manera indirecta, ¿no?, corregir algunas distorsiones que se dan fuera de los Estados Unidos. Y tú tienes una ley, como por ejemplo la ley FATCA, que se aplica en otros países fuera de Estados Unidos. Tienes la lista Clinton, a quien todos le tienen miedo. La lista Clinton o lista OFAC, llámala como sea, todos le tienen miedo. Nadie quiere entrar en esa lista, ¿no? Y hemos visto las consecuencias terribles de empresas, un banco y un grupo empresarial panameño, ¿no? Y hay hay un instrumento que Estados Unidos empezó a sacar hace más o menos 2 años, si la memoria no me falla, que es la lista Angel, ¿no? En honor al senador Angel, que es una lista más o menos parecida a la lista Clinton, pero solamente de corrupción, ¿no? Y Estados Unidos ha tenido la valentía de poner nombres de, personas que han ocupado altísimos cargos públicos en esta lista. Comenzaron con 3 países, hoy en día están 4 países, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y ellos desde el primer momento en que sacaron la lista dijeron: queremos que esta lista sea extensiva a la mayor parte de países, porque queremos que los países se enteren a quienes nosotros consideramos corruptos. Y, digamos, si bien es cierto, es una lista que no es vinculante en los países nuestros, latinoamericanos, sí es una lista que aísla a las personas del mundo de los negocios, como la lista OFAC. O sea,
digamos, cualquier persona que hace negocios contigo, entonces puede ser también susceptible de ser incorporada en la lista. Por lo tanto, nadie va a querer hacer negocios con las personas que están en esta lista de corrupción que se llama la lista Angel. Así que usted apuesta porque ese oleaje toque a Panamá, la lista Angel. Yo pensaría que es probable que la lista Angel se esté poniendo dentro de los países que, digamos, Estados Unidos está considerando incorporar en esta lista de corrupción. La lista Angel para Panamá, para panameños. Aparte del escarnio público que representa para el que sea designado en esa lista, pero también para el país. Para el país, ¿no? principalmente. Para el país, sí. ¿Qué otras consecuencias tiene mira, digamos, el estar incluido en esa lista? A los corruptos no les importa que le digan corruptos. Sí, no, eso es tenemos pruebas. Tenemos pruebas. Okay, pero, ¿sabes qué? Sí les importa el billete. Sí. ¿Okay? Es donde más le duele, ¿no? Y esta lista los aleja porque a su círculo cercano los aleja de ellos y pues dejan de hacer negocios y realmente es dolorosa para los corruptos ser incluida en la lista Angel. Entonces, ese es un camino posible, ¿no? Y que considero que, dado el discurso de la embajadora, aumenta las posibilidades de que esa lista pueda incluir en los próximos meses o semanas tal vez a panameños. Oye, lo que sí fue clara y directa la embajadora es que en el tema del tratado de comercio con los Estados Unidos, la renegociación no va, la de los 4 rubros, y que ya en mayo se le había planteado a la contraparte panameña y que ellos han estado sosteniendo reuniones con los sectores productivos, diciéndole, aquí lo que hay que hacer es sacarle provecho al tratado, no se va a renegociar. La parte panameña ha dicho que sería un golpe a nuestra economía sumamente duro si entra en vigencia tal como está establecido ya de la desgrabación. Creo que es el otro año que entraría en vigencia. Sí, digamos, el cambio, ojo, para no perder la perspectiva, aprovechando que tenemos aquí un abogado, un tratado, o sea, tiene una jerarquía legal pues superior, o sea, no es ni siquiera es una ley, ¿no? O sea, es un convenio. Está a nivel constitucional. Está por encima. De acuerdo con el artículo 4ro de la Constitución, está al nivel de la constitucional. Correcto, hace parte del bloque de la Constitución. Entonces no es algo que pueda cambiarse como que, mira, ¿sabes qué? Me di cuenta que no me convenía y entonces la gente se va a afectar y mira, por favor, cambiemos esto, vamos a negociar. Eso no es como negociar un contrato, ¿no? Y hay pocas experiencias de cambios en los tratados de libre comercio. Entonces, pensaría que el camino vendría más bien por ver cómo reforzamos nosotros, por ejemplo, a los productores locales, ¿no? Que necesitan, ¿qué cosas necesitan los productores locales? Yo pienso que no necesitan subsidios, pero sí necesitan tecnología, por ejemplo. Sí necesitan tecnología. Entonces, ¿por qué no les abrimos los caminos a tecnología que podemos traer de Israel, que podemos traer de Chile, que podemos traer de Suiza, ¿no? Y que vengan a hacer inversiones y que terminen beneficiando al productor local, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿por qué no pensamos nosotros en ser más competitivos en lugar de ver cómo nos podemos aprovechar de un cambio de condiciones en un tratado, ¿no? Que no sería realista, dice la propia embajadora. Digamos, que es diplomática, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, no te va a decir la renegociación de un tratado. Bueno, los panameños deberíamos ser expertos en renegociar tratados. Total. ¿Cuánto tiempo nos costó renegociar el tratado en 1904? Sí. No fue sino hasta 1977, es decir, 73 años después. Bueno, hubo renegociaciones en el camino, sí, del 36, etcétera, pero total, real, profunda, sí, en el 77. Entonces, sí, deberíamos ser expertos en eso. Claro, sí. Pero el tema es que una renegociación implica la voluntad de ambas partes, cuando es un tratado bilateral. Claro. Entonces, si una de las partes no quiere renegociar, no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Sin duda. Ahora, el impacto en la economía es así catastrófica como lo plantean el sector porcino, el sector, creo que es arroz. El sector agro y ganadería hay un impacto fuerte. Digamos, porque es un impacto que genera muchos empleos directos, ¿no? Entonces sí hay un impacto fuerte. Sin embargo, ambos sectores, agricultura, ganadería, no es que tengan, digamos, una gran ponderación dentro de la economía a nivel de PIB, ¿no? Pero sin duda pero sí hay generación de empleo, contratación. En empleos, en número de personas, en fuerza laboral, por supuesto que sí. Y el sector agropecuario es importante
por la generación de empleo y porque de no darle el soporte necesario, pues se genera no solamente desempleo, sino una Escasez. migración hacia las ciudades Y que escasez de causan alimentos. cinturones de pobreza, problemas de inseguridad, problemas de aumentar el círculo de la desigualdad, de la pobreza, etcétera. Entonces, es importante, independientemente del aporte al PIB, que pudiera ser mejor verdad, sí. que lo que es, Sí, sí, ciertamente. sí, ciertamente, ¿no? Entonces, pues estamos pendientes de lo que pueda pasar con el déficit fiscal. Cuando Hugo preguntaba qué tanto margen de acción tenemos, ¿no? Y no hay mucho margen de acción cuando un país invierte poco. O sea, somos un país que gasta mucho e invierte poco. Entonces no tienes mucho margen de acción. Si gastásemos poco, invirtiésemos mucho, entonces podemos reducir nuestras inversiones o diferirlas para el próximo año, ¿no? Dejar de hacer pues, algunas obras, en fin, y de esa manera podemos reacomodar el presupuesto para tener un cumplimiento con los compromisos internacionales. Pero gastamos, o sea, una barbaridad. En planillas, por ejemplo, tenemos 300.000 empleos públicos de una PEA de 1 millón. O sea, el 30% de las personas que trabajan para el Estado. El 30%. O sea, casi 1 de 3 trabajadores, casi, se puede decir que trabaja para el gobierno. Entonces, Y el eso trabajo es un insostenible. eufemismo. El trabajo es un eufemismo. Bueno, no todos trabajan. Devengan salario. Muchos. Es verdad. Hay que ser Y francos. verdad. en contraste, licenciado Bazán, hay 190.000 contratos que no alcanzan todavía las cifras prepandemia. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces el sector privado está muy afectado y sobre todo el sector construcción. O sea, nosotros nos hemos olvidado que somos un país constructor, ¿no? Y, O sea, y por la otro lado, constructor- tiene la lo constru- que usted decía de la planilla, para ser específica, en 3 años ha habido 16.936 funcionarios nuevos en la planilla. Bueno, tenemos ahí varias cosas. Tenemos los incrementos en la planilla, tenemos los incrementos en los salarios, ¿no? Que corresponden a la planilla, algunos de los cuales son automáticos, ¿no? Cosa que pues, es algo que convendría reevaluar, ¿no? Y que nos hemos acostumbrado a un gasto que representa una porción importante del presupuesto del PIB, como lo querramos ver, incluso de la PEA. O sea, el 30% de la PEA que esté en el sector público es tremendamente preocupante, ¿no? Y si a Entonces, eso- por ¿Cuánto es todos lo lados normal o cuánto es lo necesitamos ideal, hacer ese una dieta. porcentaje? Eso es lo que necesitamos, hacer dieta laboral en el sector público y reducir las planillas. esa dieta está dura. Yo Porque sé si a que está eso, dura. porque, Y sí, porque sinceramente- es que tenemos un paciente que le gusta comer. Y le gusta Entonces, comer, un par de meses y de no la hace com- ejercicio. y le entonces gusta está comer, difícil sí, esa le dieta. gusta comer hamburguesas, No, y no, así sodas, es, y comida pizzas, chatarra. ¿no? Bueno. Claro. Entonces, Y fíjese, y le entonces- sumamos a eso los subsidios. Hoy hay una nota en el diario La Prensa con la firma de Wilfredo Jordán que indica que para el año 2022 el monto total de los subsidios ya supera los aportes del canal, sí, Sí. claro. ¿no? Así es. Sí, sí, Entonces, 2.586 millones de dólares en subsidios, mientras el aporte del canal es 2.497. Sí, yo creo que ese monto de subsidios queda corto. Yo El creo- 30%, sí, el yo creo que- 30% que hablábamos hace un momento de personas emplanilladas en el gobierno, el 30% de la fuerza laboral está en el gobierno. ¿Cuánto debería ser ese porcentaje idealmente? Mira, yo te diría que, yo lo veo diferente. Yo lo veo como un porcentaje de lo que gasta el país, ¿no? O sea, pero sin embargo, eso tranquilamente te podría decir que está duplicado o más que duplicado, tranquilamente. No, hombre, la relación con Chile, que es el Tranquilamente. país que de pronto hace algunos años nos servía de referencia por la economía abierta y demás, que estábamos ahí y que nos intercambiamos de lugar, primer y segundo lugar. La relación allá es 1 de cada 10 es un empleado público. Y ahí nos plantea 100%, sí. el abismo que hay, ¿no? El abismo que hay. Pero, ¿sabe? Me quedo pensando en esto de los subsidios y lo que representa versus la generación de riqueza del canal, que hace unos 5 años nada más, lo que importábamos en comida que podían producir en nuestros campos y que podíamos haber invertido en tecnología para que se produjera más, gastábamos precisamente lo que nos significaba el canal, lo gastábamos importando arroz en vez de mejorar las condiciones
de este sector que ahora está diciendo, hey, renegociemos con Estados Unidos. Porque hubo dos gobiernos donde en vez de trabajar en esa línea de hacer más productivo el sector primario, lo que se hizo fue adelantar las aperturas sin preparar el sector agropecuario. A la postre, aquí estamos ya pidiendo tiempo extra para utilizar términos del fútbol, pero ya el tiempo está por terminarse y tenemos que ajustarnos. Y el país como tal no tuvo un objetivo. Hay que reforzar el sector primario. No, aquí hubo negocio. Hombre, acordémonos que el arroz, cuando se convirtió en Lima en un importador neto, aquí se conocía, 2 o 3 personas eran las favorecidas por esa importación vía una institución como el Lima, que ahora ha vuelto a ser lo que por naturaleza debió ser. Eso es lo que nos trae por consecuencia que hoy nuestros campesinos no estén preparados para la competencia y la apertura al 100%. En general somos un país que se ha acostumbrado a consumir mucho e invertir poco, ¿no? O sea, consumir mucho e invertir poco, incluso en el sector privado, ¿no? Entonces, pero la inversión te da una perspectiva de largo plazo, la inversión pública, la inversión privada, la inversión en productividad, la inversión en educación, en capacitación laboral. Me decía aquí un amigo del programa, Domingo La Torraca, que la población económicamente activa de Panamá es más o menos de 2 millones de personas, ¿no? El PEA. El PEA. La población. De 2 millones y sí, es como la mitad en la ciudad. Sí, y de eso, entonces hay, ¿qué? 300.000 que son 300.000 servidores públicos. Sí. Eso parece una relación No, sí. inflada, o sea, Correcto. Exagerada. Macrocefálica. No, Totalmente. O sea, el Estado no puede costarle tanto a los Está totalmente contribuyentes, desproporcionado. Sí. Sí, total. porque eso genera una serie de distorsiones. Bueno, para no hablar del tema de la politiquería, evidentemente, que se ha convertido en una clientela política el tener funcionarios emplanillados que son los que le hacen campaña a los candidatos a los diferentes puestos de elección popular. En parte por eso es el engorde. Hombre, ese. y con unas elecciones aquí en el horizonte ya, esto no va a variar. Difícilmente de aquí hasta el 2024, ¿no? Ahora ¿tendrá el Bueno, Estado mira la capacidad de las seguir pagando? planillas del IFARU, de centralización, de asamblea. Bueno, tenemos que irnos desafortunadamente a un cambio. Aquí el tirano es el tiempo, así que vamos al cambio y regresamos con la despedida del programa. Listo, se nos acabó el tiempo. Ni para cantar hay tiempo. Ni para cantar ya. Porque ayer cantaron, yo no estuve aquí, pero me contaron. Canto fue ayer. Pero si quieres yo te canto mañana. No, ¿Ah, sí? Vamos. ¿Por qué usted dice que no? Yo no la oí, así que vamos a esperar la Guido es mañana. así, Guido es así. No le gusta Bueno. que nadie cante si no es él. No, falso. Se nos acabó el tiempo. esperemos eso mañana. Muchas gracias, doctor Ernesto Bazán. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch. Y bueno, en RPC Televisión, disfrute del segundo tiempo de Alemania contra Japón. Guido, Hasta y mañana. si sigues bulleándome, adivina lo que te voy a cantar. Bad Bunny, bebé. Uy, padre, ¿en serio? Hasta mañana. No, Hasta eso mañana. jamás Hasta te lo mañana. voy a cantar. Mañana te canto.